porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. A continuación, el consejo de la palabra con el pastor Alexander Herrera. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a nuestro programa, El Consejo de la Palabra. En esta oportunidad, de nuevo, tenemos a mis hermanos y para mí es una alegría poder compartir con mis hermanos e hijos espirituales. Amén. Mi hermano Juan Pablo y mi hermano David. Me da alegría que ustedes estén acá para poder desarrollar los pensamientos del Señor, lo que Dios puso en nuestro corazón para este nuevo episodio. Y por eso damos gracias a Dios, porque todo es posible por la gracia de Dios. Amén. Todo esto es posible porque el Señor nos permite. Así que bienvenidos una vez más. Gracias, pastor. Saludamos a la audiencia, a todos aquellos que van a ver este programa, tal vez en diferido o en otro momento, pero los saludamos y le damos la bienvenida. Nuestro deseo es que puedan ser edificados. Amén. Puedan ser edificados con la palabra del Señor y que puedan tomar el consejo de Él para que podamos corregir algunas cosas que a veces nos toca corregir y estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Así que bienvenidos, mis hermanos. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias por el privilegio. Y pues más que contentos, más que agradecidos, amén. Y también saludamos a nuestros hermanos, tanto la congregación local como aquellos hermanos también a lugares distantes que tal vez puedan escuchar o ver este programa. Los saludamos a la distancia y les invitamos que puedan también compartir, ¿verdad?, este mensaje a sus amistades, a compañeros de trabajo, que lo puedan compartir. Es una manera también en la cual podemos evangelizar, ¿verdad?, amén, en estos días. Amén. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Gracias, pastor. Contento y alegre de estar aquí y compartir con ustedes este tiempo y con nuestros hermanos que nos estarán viendo. Ha sido de gran bendición y edificación para mí, amén, personalmente. Pero también aquí contentos de estar con los hermanos de cabina que son de gran apoyo en todo esto. Amén. Sí, porque detrás de nosotros hay un equipo que el Señor, pues en su gracia, los ha dotado con la sabiduría de la tecnología, ¿verdad? Amén. Y nosotros solo venimos, nos sentamos y comenzamos a hablar, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios porque todo esto es posible porque el Señor lo permite, ¿verdad? Amén, amén. Para los hermanos que nos han estado siguiendo o las personas que nos pudieron haber estado escuchando en los episodios o en los programas anteriores, de alguna forma hemos tratado de llevar una secuencia, ¿verdad? Hemos estado hablando del consejo de los justos, hemos hablado del caminar de los justos, ¿verdad? Y el último episodio estuvimos hablando de detenernos de lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 6, verso 16, donde el Señor dice: paraos en los caminos. Amén. Y pues yo quisiera retomar con la ayuda del Señor ese versículo de nuevo, porque de ahí pues se desprendieron los pensamientos que estuvimos hablando acerca de pararnos en los caminos. Pero yo quisiera retomar ese versículo de nuevo para poder pues trasladar el pensamiento del Señor, lo que Dios puso en mi corazón para este día y para que podamos conversar y platicar y de alguna forma pues trasladar el consejo del Señor, porque ese es el gol, esa es la meta, ¿verdad? Amén. Que las personas que nos puedan escucharnos o nos siguen a través de los diferentes medios o plataformas
puedan escuchar no el consejo nuestro, sino el consejo del Señor. Amén. Que el consejo del Señor es el que va a permanecer Amén. de generación tras generación. Incluso hay un pasaje que dice, entrelazando esto que estamos hablando, de que las cosas van a pasar, cielo y tierra va a pasar, pero su palabra siempre va a permanecer. Su palabra se va a cumplir. Incluso el Señor nos habla en su palabra que el Señor envía su palabra con un propósito y que no regresa a Él sin antes cumplir el propósito por el cual Él envía su palabra. Entonces en este día queremos continuar con la ayuda del Señor, y por eso oramos y le pedimos al Señor que nos revele su palabra y que el Señor nos dé incluso la gracia para poder trasladar sus pensamientos, ¿verdad? Porque tampoco queremos enviar nuestros pensamientos, sino los pensamientos de Él. Amén, amén. Y esos pensamientos los vamos a encontrar en su palabra. Amén. Y su palabra nos aconseja para poder alcanzar, aquel nivel que Dios quiere que todos tengamos, ya que el Señor está pronto a regresar. Amén. La Biblia dice que el Señor dijo, me voy y vuelvo, y ese volver está muy pronto. Amén. Pronto. Entonces, Pastor, leamos, quizás dime. sería buen tiempo para hacerle una invitación a los que nos están escuchando o viendo, que saquen su Biblia para que verifiquen los versículos, ¿verdad? Porque Sí. tiene que ser la palabra del Señor. Sí, amén. Gracias por esa aportación, es muy valiosa, ya que pues con el equipo que está detrás de cámaras, pues nos ayudan a proyectar los versículos que citamos y los versículos que tengo yo en mi presentación, por decirlo así. Pero en la plática a veces surgen otros versículos, ¿verdad? Que también nuestros hermanos nos ayudan a proyectar, pero que la audiencia o los hermanos que nos estén escuchando, al cual bendecimos, puedan ellos corroborarlo con su Biblia, ¿verdad? Amén. Y no solo corroborar, sino que también el Señor a veces nos permite ver cosas distintas de acuerdo a la necesidad que nosotros podemos tener en ese momento, ¿verdad? Y Sí. nos permite ver eso, algo tal vez con un enfoque distinto, tal vez al cual usted lo está hablando, pero tal vez el Señor haciéndonos ver eso para podernos, de acuerdo a lo que dice su palabra, traer descanso, ¿verdad? Traer su consejo. Y por eso a veces utilizamos diferentes versiones de la palabra, ¿verdad? Porque en el conjunto, ¿verdad? La Biblia dice que en la suma de su palabra está la verdad, y cuando vemos o cotejamos diferentes versiones, ¿verdad? Ahí encontramos el consejo de Dios, los pensamientos de Dios, que nos va a edificar y nos va a fortalecer y nos va a bendecir. Amén. Entonces, leamos el versículo que hemos estado leyendo una vez más para trasladarles con la ayuda del Señor lo que el Señor puso en mi corazón el día de hoy. En el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, dice, así dice el Señor. Me gusta mucho cuando dice, así dice el Señor, porque esa es la palabra profética más segura, ¿verdad? Paraos en los caminos. Y luego dice, y mirad, y preguntad por los senderos. Esa palabra sendero se puede traducir como calzada, senda, vereda o camino. Por los senderos antiguos. Y hay que preguntar cuál es el buen camino. Y hay que andar por él. Y hallaréis descanso. Esa palabra descanso se puede traducir como reposo o reposar. Y todos necesitamos reposo, descanso. Incluso en el Salmo 23 se acuerdan de que el Señor dice,
Jehová, o el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué hace el pastor? Lo lleva a lugares de verdes Lleva a pastos. lugares de verdes pastos, a lugares de abrevaderos, de aguas de reposo. ¿Cuál es la meta? Y el siguiente verso dice, ¿verdad? Que es para confortar su alma, para fortalecer su alma, para bendecir, para restaurar el alma. Entonces, aquí yo veo algo. Incluso antes porque se acuerdan que les puse una especie de esquema, ¿verdad? Para desglosar este versículo, porque ahí hay muchas cosas en las cuales necesitamos hablarlas. Y ya comenzamos a hablarla, pero en su momento vamos a ir hablando de las otras, ¿verdad? Pero lo que me llama mucho la atención es que al final de ese verso, solo de ese verso 16, dice que el pueblo dijo, no andaremos en él. Y eso está terrible, ¿verdad? Pero déjenme desglosarles y mostrarles pues lo que estuvimos hablando solo a manera de introducción en el episodio anterior. Entonces el Señor dice, paraos en los caminos. Cuando hablamos de los caminos, estuvimos viendo a la luz de la palabra que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien o de bienestar o de vida, pero a su propia opinión, pero en realidad son caminos de muerte, dice, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los caminos, y lo puse viéndolo desde abajo hacia arriba, ascendente, ¿verdad? Que lo primero que debemos hacer es detenernos, ese paraos es detenernos, ese mirar es reflexionar, ese preguntar es el buscar o el desear cambiar. Es como reconocer que tomé malas decisiones, venía por un camino que no son los caminos del Señor, que eran mis propios caminos porque había tomado mis propias decisiones. También hablamos, ¿se acuerdan?, de costumbres humanas, de religiosidad. Eso tiene que ver con caminos que el hombre ha formado. Lo importante que la iglesia, el cristiano, aprenda a conocer y andar en los caminos del Señor. Entonces, lo primero que hay que hacer es pararnos, mirar, preguntar y preguntar por los senderos. Cuando hablamos de senderos, estuvimos hablando de hacer la voluntad de Dios, de la obediencia a Dios, de la obediencia a su palabra. Y entonces, cuando decidimos andar en la voluntad de Dios, andar en obediencia, vamos a encontrar el buen camino. Amén. Y el buen camino es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y ya estando ahí, hay que andar en el camino. Pero la meta, ¿cuál es la meta? La meta es descanso. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. No sé si tienen algo que decir para continuar aquí. Amén. Cuando, solo a manera de observación, ¿verdad? Que cuando el Señor dice que nos paremos en los caminos, la palabra camino ahí lo define como un curso de vida o como un modo de accionar. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo, no pararnos en un camino literal. Creo que se sobreentiende, ¿verdad? Sí. Pero también nos está diciendo que detengamos el curso de vida para que podamos reanalizar todo lo que nos ha sucedido hasta este punto, ¿verdad? Sí, recordando que la Biblia dice que habla del camino angosto y el camino ancho, ¿verdad? Entonces, el camino ancho es aquel camino que es el camino fácil. Y lamentablemente a la humanidad le gusta lo fácil, le gusta lo instantáneo, ¿verdad? Sí. Yo le ponía el otro día hablaba con mi hija y les decía, a veces les gusta a la gente las famosas sopas instantáneas, ¿verdad? Solo abrir el vaso, echar agua y esperar que se caliente y tomarla, ¿verdad? Pero es necesario que entendamos que ese camino, su final, es un camino de muerte. En cambio, el camino angosto
pues es un camino que nos va a llevar a la vida, ¿verdad? Ujú. Entonces, volviendo a este verso que estamos tratando de desglosar, comenzamos a hablar de los caminos del hombre, ¿verdad? Ujú. O los caminos que no son buenos, ¿verdad? Nos falta hablar de los senderos, de esos senderos o las sendas que nos van a llevar al buen camino. Nos falta hablar del buen camino, y el buen camino es el Señor Jesucristo. Pero ahí tenemos que hablar también, aunque ya medio lo vimos, es cómo andar en ese camino. Y para eso tendríamos que revisar. Vimos cómo Noé anduvo caminando con el Señor. Incluso tendríamos que revisar a la luz de la palabra cómo Enoc caminó, porque Enoc tipifica a los que van a ser arrebatados. Vimos desde la panorámica que el Señor nos estaba mostrando, también estuvimos viendo a un Noé cómo agradó a Dios en su caminar, y Dios le dio revelación de cómo salvar a su familia. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Pero yo quiero como pues saltarme un poquito, porque me llamó mucho la atención esa frase de ese verso donde dice al final, dice, una vez que encontremos el buen camino, andar en él y hallaremos descanso. Sí, y específicamente nuestras almas. Amén. Porque viendo a Noé, alguien podría decir que qué gran trabajo físico construir el arca. Algo agotante. Sí. Una labor extendida, 100 años. Sí. Y el deseo del Señor es que uno pueda servirle a Él, trabajar, pero con un alma reposada. Amén. Por eso incluso el Señor Jesucristo hace una invitación allá en el libro de Mateo. Venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis cargados, cansados, trabajados, porque en Él van a encontrar reposo. Parafraseando, van a hallar descanso, pero nota que dice, para vuestras almas. Amén. Entonces aquí surge la pregunta, ¿quiere decir que hay almas que pueden estar sin el descanso, sin el reposo? Y estuvimos viendo, ¿se acuerda que hemos estado hablando acerca de la paz de Cristo? Y esa palabra paz, ¿verdad? En sus significados, viendo que tiene que ver con felicidad, con gozo, con alegría, pero tiene que ver con prosperidad también. Quiere decir que una alma que tiene paz, que tiene reposo de Dios, es una alma próspera. Y eso lo entrelazamos con lo que dijo el apóstol Juan, ¿se acuerda? Que le dice a aquel amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma también. Y que tenga buena salud. Y que tenga salud, porque imagínense, pues Dios quiere que estemos bendecidos en nuestro cuerpo, bendecidos en nuestra alma, y que también nuestro espíritu humano esté bendecido también, ¿verdad? Amén. Para que podamos tener una relación con el Señor. Ahí habría que explorar el descanso que el Señor nos da, porque podríamos pensar que el descanso es una hamaca ahí entre dos árboles. Sí, ¿verdad? Incluso yo he escuchado de personas que hablan del famoso sueño americano, ¿verdad? Para ellos el sueño americano es pues un trabajo de 8 horas, ganando bien, de lunes a viernes, descansar el sábado, descansar el domingo, los holidays, tener una buena casa grande, una buena guianza, que es un vehículo, buenos ahorros en el banco, y entonces estar tranquilo. Entonces a veces eso ellos piensan que eso es paz, ¿verdad? Y yo creo que la paz de Cristo sobrepasa eso, ¿verdad?
Porque pueden haber familias que tienen la casa, que tienen todo lo que mencioné, pero en sus almas no tienen paz. En sus matrimonios no hay paz. Con sus hijos no hay paz. Pueden tener una casa, pero no tienen una familia. Pueden tener un hogar, pero no tienen una verdadera familia que viva en paz. No hay unidad. Y entonces, lo que Dios nos deja ver a través de su bendita palabra, que el reposo, la paz que procede de Él, trae ese refrigerio, amén, esa tranquilidad, esa felicidad, ese gozo que todo ser humano necesita. Y que a veces no lo encuentra porque no anda buscando la verdadera fuente. Lo encuentra en otras cosas. Y tal vez puede encontrar algo momentáneo, pero no algo que va a permanecer, ¿verdad? Sí. Y por eso es necesario recibir a Cristo en nuestros corazones, amén, ¿verdad? Porque también se acuerdan que el Señor dice, yo soy el Señor del reposo. O sea, para encontrar reposo, paz, gozo, todo lo que proviene de la paz, necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Pero aún teniendo a Cristo, hay personas que pueden tener una alma pues con batallas, con luchas y problemas en su corazón, ¿verdad? Porque hablar del alma es hablar del corazón, es hablar de los sentimientos, es hablar de las emociones, es hablar del intelecto, es hablar de la voluntad, de aquellas cosas que están dentro del ser humano, ¿verdad? Entonces, humanamente a veces la gente, por ejemplo, en el mundo hay paz. En la actualidad, el mundo está en caos ahorita. En Europa hay guerras. En el Medio Oriente ahorita hay guerras. Las naciones están en alerta. Muchas naciones en el Medio Oriente, en Europa, están alertas por todo lo que se está dando. En Sudamérica hay conflictos también. En África hay conflictos. En Centroamérica hay conflictos. Entonces, en el mundo, si lo vemos así, desde una perspectiva humana o a nivel mundial, no hay paz. Pero en Cristo Jesús sí podemos encontrar paz, amén, amén, reposo y gozo para nuestras almas, ¿verdad? Entonces, yo le puse, bueno, si podemos ponerle tema a nombre a este tema, pues yo le puse las almas sin descanso. Porque el Señor me hizo ver que hay almas que necesitan el reposo, que necesitan el descanso que proviene de Dios, ¿verdad? Y entonces para eso necesitamos ir a ver algunos versículos. Y también puse algunas anotaciones, pues, de los entendidos, ¿verdad? De personas que pues han estudiado y pues estudian pues ese ser interior de cada persona, ¿verdad? Cómo funciona, ¿verdad? Pero sobre todo lo que yo quiero que miremos es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén, amén. Entonces, déjenme irles poniendo algunos versículos. Por ejemplo, aquí en el libro de Job, y ahí va a aparecer en pantalla para los hermanos que nos están siguiendo, ¿verdad? Como tú dijiste, que puedan sacar sus Biblias, ver diferentes versiones. Porque, sí, porque yo estoy poniendo aquí en la Biblia Revisión 2015, la Biblia Pechita, ¿verdad? Y tal vez en otras versiones no lo encuentren, ¿verdad? Y es importante que ellos lo vayan a ver y vean el original también, ¿verdad? Entonces aquí en el libro de Job, capítulo 6, verso 7, todos conocen la historia de Job, ¿verdad? Y espero que nuestros hermanos que nos están escuchando también, ¿verdad? Es una historia muy interesante, ¿verdad? De cómo
se cumple el propósito de Dios, el plan de Dios, ¿verdad? Pero dice, hablando Job, por todo lo que vivió, ¿verdad? Cansada está mi alma, dice. Entonces, solo con esa frase, ese versículo nos da luz para poder decir que hay almas que están sin reposo, que necesitan el reposo que viene de parte de Dios y que solo en Cristo Jesús lo pueden encontrar. Amén. Y también nos revela que hay almas que están cansadas. Y luego dice, cansada está mi alma de su turbación, dice. Y luego dice, hay una exclamación, ¿verdad? Ay, lamento como un, dice, lamento como un ebrio mi conflicto, ¿verdad? Si se recuerdan todo lo que Job pasó y cómo al final él entendió y dijo, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Porque cuando uno está en un proceso, llamémosle proceso, desierto, prueba, a veces uno no entiende. Uno no entiende. Por ejemplo, creo que cada uno de nosotros de una u otra forma hemos tenido nuestro desierto, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve uno que duró aproximadamente 2 años. Ahora entiendo el plan de Dios. Ahora yo le puedo decir a alguien, yo pasé por ese desierto y vi la mano de Dios y Dios me sustentó, nada me faltó. Y de la misma forma Dios lo va a hacer contigo. Pero cuando uno está en ese desierto, a veces uno no ve. Uno no ve nada, ¿verdad? No ve la solución y cree que Dios se ha alejado, pero Dios está ahí. Lo que pasa es que a veces los desiertos son tiempos de prueba, son tiempos donde el Señor quiere formar un carácter para que podamos convertirnos en esos soldados de Cristo. Por eso Dios le dijo a Israel, ¿se acuerdan de Deuteronomio capítulo 8? Te llevé al desierto para que vieras, para probar tu para corazón. probarte y vieras lo que hay en tu corazón. Entonces, los desiertos yo los veo, ahora los entiendo, ¿verdad? Y veo que son tiempos de formación, tiempos de bendición, porque en el desierto está la columna de nube. Amén. En el desierto está la columna de fuego. En el desierto Dios hace llover maná. En el desierto Dios le dice a la roca que dé agua para beber. En el desierto, si hay dificultades, cuando venían las serpientes, los mordían, Dios los sanaba. En el desierto Dios manifestaba su gracia. Entonces, lo digo porque Job estaba pasando una situación difícil, que yo creo que pues nosotros no queremos, ¿verdad? Pasar lo que pasó Job, ¿verdad? Renuncio. Y que Dios nos apelamos a su misericordia, amén, ¿verdad? Amén, amén. Pero él dice, en medio de esa prueba, él dice, porque pudiera haber alguien que nos esté escuchando en este momento que tal vez está pasando una situación difícil y tal vez a causa de esa situación su alma puede estar cansada. Su alma puede estar con turbación. Su alma puede estar afligida. Pero cuando nosotros miramos, y aquí es donde quiero que miremos esa palabra cansada, según los entendidos, ¿verdad? Yo le puse un concepto ahí paralelo de lo que lo que los estudiosos acerca del alma, ¿verdad? Ellos han estudiado, ellos dicen que una alma cansada, dice, el cansancio ocurre cuando una persona se siente desconectada de su propósito. Presten atención a eso. Lo que puede llevar a sentirse perdido, vacío y sin dirección. Entonces, porque aquí podría decir, bueno,
¿estará mi alma? La pregunta sería, ¿estará mi alma cansada? Y entonces, según eso, ¿cuál sería el síntoma ahí? Que la persona se siente desconectada de su propósito. Un ejemplo, pueden haber personas que pueden estar pensando, ¿y cuál es mi propósito en esta vida? Siendo ya cristiano, ¿y a qué Dios me ha llamado? Y entonces ve su vida como una rutina. Tal vez sale a trabajar, tal vez atiende a su familia, el día siguiente hace lo mismo, y si es cristiano va a la iglesia regresa a su casa, de su casa a su trabajo, y así en esa rutina diaria, ¿verdad? Puede darse un cansancio emocional que radica en su alma. Y eso puede ser producido porque tal vez la gente no entiende de que a qué Dios lo ha llamado, a qué Dios lo ha traído, o no sabe de dónde viene y hacia dónde va. Por ejemplo, nosotros hacia dónde vamos, cuál es la meta ahorita, por qué nos estamos esforzando, por qué Dios está pues enviando su palabra, equipándonos, preparando, ¿para qué? Para volver a la casa del Padre. Para volver a la casa del Padre, correcto. Amén. Y el Señor dijo, yo voy a prepararles moradas. Y si no fuera así, yo se los hubiera dicho, pero voy a prepararles morada para que donde yo esté, ustedes estén. Amén. Y entonces aquí está hablando del cielo. Entonces, venimos del cielo y al cielo vamos. Y al cielo vamos, ¿verdad? Claro. Amén. Que nos enviaron a esta tierra, pues, ¿qué habramos hecho, verdad? En la preexistencia, ¿verdad? Porque hay un pasaje que dice en el libro romano, dice, por cuantos todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahora en Cristo Jesús nos están justificando lo que dice Romano también, ¿verdad? Romanos capítulo 8 dice que a los que conoció, preexistencia, los predestinó para que llegaran a tener la imagen de Jesucristo. Y a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó, dice. Entonces estamos ahorita en ese círculo virtuoso de bendición, ¿verdad? Estamos en ese nivel de justificación, donde hemos sido justificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? La glorificación. La glorificación. Pero pueden haber personas que tienen otro pensamiento. Podríamos ahí, una pregunta existencial, ¿verdad? En la vida de cada uno. ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Lo que estoy haciendo será en vano? ¿O tendrá algún fruto, algún propósito? Y pueden ser personas que tengan una familia, en el caso del varón, una esposa que los ama, en el caso de la dama, un esposo que la ama, pueden tener hijos, pueden estar rodeados de gente, pero como que no en ese diario vivir, porque cansancio físico, pues todos de alguna forma tenemos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos, verdad? Pues vamos, dormimos nuestras horas correspondientes y renovamos las baterías, ¿verdad? Y comenzamos de nuevo. Pero aquí estamos hablando de un cansancio en el alma. Y ese cansancio, en este caso, Job lo estaba diciendo por todo lo que están viviendo. Sí. Entonces hay gente que ve problemas en su casa, que ve problemas en su matrimonio, problemas en su trabajo, batallas de con sus hijos, hasta con el tráfico. Hay ciudades, pues nosotros aquí donde vivimos, la ciudad de Richmond, Virginia, bendecimos esta ciudad, ¿verdad? Pues no tenemos el tráfico como lo tiene, por ejemplo, Miami
o como lo tiene Los Ángeles, como lo tiene Nueva York, que hay gente que tal vez su trabajo queda media hora, pero por el tráfico se puede convertir en 2 hasta 3 horas. Y que tienen que levantarse muy temprano. Por ejemplo, yo hablaba con hermanos servidores cristianos allá en la ciudad de Guatemala, y a veces ellos tienen que levantarse 3, 4 de la mañana para llegar a dejar a sus hijos al colegio y de ahí correr para sus trabajos, y de regreso es la misma lucha y batalla con el tráfico. Entonces, porque a veces las ciudades están sobrepobladas, pero lo que quiero decir o dar a entender es que todas esas cosas, luchas, batallas, en hogares pueden haber enfermedades, hogares pueden haber problemas financieros, gente que está luchando, y eso puede causar un cansancio. Una molestia también, ¿no? Sí, molestia, ¿verdad? Entonces que hasta él dice, ¡ay! Lamento como un ebrio mi conflicto. Dime. Lo que usted dice ahí en Eclesiastés 2:23 dice, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Molestias, sí. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Pastor, también pudiéramos ver el caso ya directamente de un cristiano, ¿verdad? Que a veces también esté sirviendo en la casa del Señor. Amén. Pero, por ejemplo, yo estoy viendo aquí el caso de Marta, que el Señor le dice en Lucas 10:41, le dice, en esta versión le dice que estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles, le dice. Pero hay una sola cosa que vale la pena, y esa es la que escogió María, ¿verdad? Estar a los pies del Señor. Entonces, lo que usted decía, que a veces hay una persona que se puede desconectar, se siente desconectado de su propósito. Entonces, como cristianos, a veces nos podemos sentir desconectados de nuestro verdadero propósito, que es ser ministrados por el Señor. Y en Cristo Jesús vamos a encontrar nuestro propósito. Amén. El propósito de Él, el plan de Él. Amén. Y vamos a encontrar nuestra identidad. Entonces, por eso la invitación para aquellas personas que nos puedan estar escuchando en este momento, y el consejo de parte de Dios es que vengan a Jesús. Por ejemplo, ahorita viene a mi mente, ¿se acuerdan aquel pasaje donde el Señor manda a recostar? Mientras Él va a predicar, Él manda a recostar en el pasto verde a toda aquella multitud. Quiere decir que cuando uno se acerca a Cristo y escucha el mensaje, la palabra, lo que María estaba haciendo a los pies de Cristo, alimentándose, fortaleciendo su alma con la palabra, porque el Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida, y todo lo que salga de la boca de mi Señor va a dar vida. Y entonces, por eso cuando escuchamos el mensaje de salvación, el mensaje que proviene del cielo, la palabra revelada, el mensaje de Jesucristo, entonces eso va a confortar, va a fortalecer, y vamos a encontrar nuestra identidad y nuestro propósito en Dios. Y nuestra alma va a estar fortalecida, no va a estar cansada. Amén. Va a estar despierta, no va a estar abrumada, atribulada, ni con lamentaciones y todo eso. Entonces sería como un llamado a nosotros mismos a recordarnos que, por ejemplo, en el caso, yo viéndolo como decir, en un cristiano que está sirviendo, que se siente cansado, no solo físicamente, sino que en su alma, así como lo dice Job, se siente cansado en su alma, pero siente que su cansancio proviene tal vez de estar sirviendo. Entonces sería el llamado aquí en este caso como a recordarnos cuando el Señor nos dice, tomad mi yugo sobre nosotros. La finalidad de ese versículo es, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces el llamado sería recordarnos, no es mi yugo, es el yugo del Señor. Sí, entonces aquí veo también un trabajo del enemigo. Que el enemigo lo que desea es preocupar, afanar, cargar,
traer esa molestia al alma, al corazón de los hijos de Dios. Porque, por ejemplo, lo que tú decías acerca de una ovejita, de un servidor. Ellos salen a trabajar en lo secular. Llegan a su casa, atienden las necesidades de su casa, vienen a la casa del Señor a servir cuando están de turno, en su turno. Pero todo eso es un parte de lo que tienen que desarrollar cada día. Y si ellos no tienen el yugo de Cristo, lo que tú acabas de citar, porque el yugo de Cristo, su carga es ligera y es fácil de llevar. Entonces, si están cansados en su alma, entonces la pregunta es, ¿y qué yugo tienen entonces? ¿Y en qué momento les pusieron otro yugo? Se lo cambiaron. Se lo cambiaron. Entonces, esa persona, ¿qué tiene que hacer? Decirle, Señor, yo quiero tu yugo. Sana mi alma, fortalece mi alma, dale vida a mi alma. Y quiero darle reposo a mi alma y déjame llevar tu yugo. Y entonces renueva sus fuerzas y va, atiende su casa, atiende su trabajo secular, su empresa, atiende el servicio en la casa y es Marta y también es María. Y entonces eso es un círculo virtuoso donde se están renovando las fuerzas. Pastor, renovando las fuerzas. Eso lo podríamos ver en el Antiguo Testamento. Se estableció el día de reposo, sí, como para descansar el cuerpo, pero también era sombra y agarrar fuerzas, ¿verdad? Correcto. Pero era sombra y figura de lo que estaba por venir. Por eso en Isaías el Señor les habla a su pueblo. Dice, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dar reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ahí nos está hablando del Espíritu Santo. Sí. ¿Qué dice el libro de Hechos? Dice, arrepentíos y convertíos. Convertíos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Okay? Y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y entonces los tiempos de refrigerios son esos tiempos donde el Señor trae descanso a nuestro corazón, a nuestra alma, ¿verdad? Porque volvemos, físicamente vamos y incluso si hay una buena alimentación, eso va a producir vitaminas para nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero en el alma no hay una pastillita. En el alma es la presencia de Dios. En el alma es buscar su palabra, acercarnos a Jesucristo, acercarnos al reposo, acercarnos donde hay paz, acercarnos donde hay vida. Buscar su yugo. Buscar y ponernos su yugo para encontrar reposo. Entonces, aquí veo yo en este versículo un alma cansada, que si busca del Señor y reconoce su condición, el Señor le quitará ese yugo que no debe llevar, esa carga que está haciendo cansar. Por eso necesitamos echar nuestras cargas en el Señor, ¿verdad? Para correr la carrera. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Hebreos, verdad? Que hay que correr, despojarnos de todo peso. Hebreos 12. El peso es la carga. Y despojarnos del pecado, ¿verdad? Porque para correr la carrera no la podemos correr con peso, que es la carga. Y eso nos va a cansar, ¿verdad? Entonces, en Cristo Jesús encontramos el reposo. Amén. Él es el reposo. Amén, amén. Amén. Entonces, wow, Padre Santo, cómo pasa el tiempo acá. Pero todavía tenemos unos minutos, ¿verdad? Miremos otro versículo. Amén, amén. Ahora mire este versículo. Siempre en el libro de Job, capítulo 7, verso 11 dice, por tanto, no refrenaré mi boca. Allá se está quejando, tiene un lamento como un síntoma que podemos ver de un alma cansada, de un alma, sí, de un alma que tiene
dolor, cansancio, no físico, sino emocional en su alma. Pero aquí, mire esto, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. Aquí ya no solamente está tocando el alma, sino que el espíritu. Y dice, me quejaré en la amargura de mi alma. Allá era un tipo de cansancio en el alma, aquí es un tipo de amargura. Y los conocedores dicen que la amargura en el alma es una forma de depresión, dice, donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior, pensando que ha sido tratada injustamente. Y a veces hay injusticias. Hay injusticias y qué lamentable, ¿verdad? Que una persona haya sufrido por injusticias que alguien le ha hecho. Y eso puede ser que haya amargado el alma, el corazón de esa persona. Pero a veces por las cosas que están pasando, por nuestro entorno, en este caso, dice que la amargura es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativa en el mundo exterior y a veces el problema está adentro. Entonces una persona que tiene este tipo de problema o de enfermedad en su alma, esto va a evitar que encuentre el verdadero reposo, como el cansancio, lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Pero aquí la amargura, una persona que tiene amargura en su corazón, y sé que esta palabra amargura es una palabra muy, muy fuerte y muy confrontativa, ¿verdad? Porque, bueno, como ahorita hay personas que nos pueden estar viendo, pero nosotros no estamos viendo a nadie, ¿verdad? Entonces, se nos es fácil poder hablar, ¿verdad? Con libertad. Con libertad, pero tampoco, imagínense si uno va y le dice a la persona, mire, usted tiene un problema en su alma, y lo que he notado por su forma de ser, de hablar, de actuar, es que hay amargura. Y esa amargura se produjo en su corazón por algo que aconteció en su vida. Y eso ha provocado que su alma esté en esa condición. Porque las personas que están en amargura siempre buscan un culpable. Las cosas que lo rodean es lo culpable. Si está frío, ¿por qué está frío? Si hace calor, ¿por qué está calor? ¿Por qué hace calor? Y siempre trata de buscar como el culpable. No se autoexamina. Sí. Y entonces el consejo sería, revisa qué es lo que pasó en tu alma, qué es lo que pasó en tu vida. ¿Qué es lo que estaba pasando en Job? Que toda esa situación está amargando su corazón. Entonces, ¿qué cosas han pasado en las vidas de nuestros hermanos o de amigos que nos puedan estar escuchando que puedan tener esta condición? Y eso es importante porque ¿quién va a decir estoy amargado? Sí, creo que ahí se ampliaría bastante el tema, porque cuando comenzamos a ver a la amargura y lo que una persona pudo haber pasado, puede haber hasta vergüenza, acusación, sí, autoacusación, un sinfín de otras emociones que pueden estar cargando esa alma y se culmina en una amargura dentro de ellos. Y la amargura es como según la Biblia, es como un veneno. Y la amargura impide que nosotros alcancemos la gracia. ¿Qué es lo que dice en hebreo? Que brotando una raíz. Y cuando vamos a ver, hay varias raíces, hay como 13 raíces de amargura. Que cuando examinamos cada palabra, vamos a ver los síntomas. Por ejemplo, aquí dice, no refrenaré mi boca, la forma de hablar. El enojo, la ira, el miedo, incluso
la compasión y todas esas cosas son como raíces de la amargura, ¿verdad? Y la Biblia enseña que es un veneno. Pero entonces, aquí lo que tenemos que decirle a la persona es, antes de ver lo externo, miremos internamente. Por ejemplo, los doctores médicos, ellos hablan de la autonegación. No sé si lo han escuchado ustedes, donde, por ejemplo, el doctor le va a dar un diagnóstico de X enfermedad a una persona y la persona siempre tiende a negarlo. Sí. Y si es cristiano, hasta reprende. Reprendo, rechazo. Porque eso es como parte de la humanidad, ¿verdad? Pero por eso les decía, ¿quién va a decir tengo este problema? Porque en sí solo la palabra amargura a mí no me gusta, es como muy fuerte. Pero habría que verlo en la luz correcta, que esa amargura puede ser causada por una herida que nunca ha sanado. Ahí es donde quiero llegar. Y ahí es donde eso es lo que está pasando. O sea, según los entendidos dicen que la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior, pensando que ha sido tratada injustamente. Entonces tuvo que haber sucedido algo en el pasado. Por ejemplo, pongamos ejemplos. Una esposa que fue abandonada por su esposo y la dejó con su hijo. Una persona que fue abandonada por sus padres. Una persona que fue abusada de la niñez. Una persona que fue herida, como tú dices, tal vez no físicamente, sino emocionalmente, que fue rechazada. Abusos domésticos. Abusos domésticos, violencia doméstica. Entonces, ¿cómo estará una esposa que recibe violencia verbal y físico de aquel ser que tendría que juró amarla tal vez, protegerla y que tendría que cuidarla? Entonces, ¿cómo está un hijo que sus padres son muy violentos en los castigos o verbalmente los tratan mal? Entonces, esas cosas esas cosas son las injusticias y pudieron haber herido el corazón y la persona crece, tal vez eso sucedió años atrás, formó su familia, pero el carácter y la forma de hablar y de actuar están evidenciando que hay un problema en su corazón. Fíjese que la continuación de ese problema, por ejemplo, si damos continuación, ese es el versículo 11, pero el versículo 15 en esta versión, bueno, y casi todas las versiones lo están poniendo de una forma fuerte, pero dice, sería mejor, dice Job, que me estrangulara, dice. Prefiero la muerte a este tipo de vida, dice. O sea que vemos de que esta situación en amargura, en angustia, en una vida de una persona, si no es sanada, si no hay reposo, si no hay una restauración, abre puertas a pensamientos de muerte. Sí, porque vemos al profeta Elías que recibe un mensaje de muerte y él sale huyendo y se va y se duerme debajo de un árbol y allá desea morirse. Dice que entró en una depresión, hermano. Y la depresión es como un sinónimo o de la amargura. Entonces, solo Cristo Jesús puede sanar ese corazón. Entonces, esa alma que puede estar con esta situación y que se evidencia en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en forma de decir. Imaginemos, yo me pongo a pensar una madre herida y con esa situación, cómo trata a su esposo, cómo trata a sus hijos. Su lengua, ¿dice? Sí, o un esposo que está en esta condición, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, qué vida llevan esa familia, cómo está ese hogar. Sí. Y entonces solo en Cristo Jesús pueden encontrar
el reposo necesario para sus almas. Y a veces el enfoque puede estar en los síntomas. Sí. Y no adentrar a la raíz que verdaderamente causa. Es como eso. Cuando uno va a un doctor, un médico, el doctor, ¿qué le duele? ¿Qué tiene? Un terrenito. ¿Qué siente? Que usted me lo va a quitar. El bandido le quiere quitarle. No. Entonces, el médico ve los síntomas y basado en los síntomas, diagnostica. Entonces, espiritualmente, cuando nos examinamos a la luz de la palabra, vamos a ver a los síntomas. Entonces, ahí donde la persona tiene que no venir la negación, sino decir, yo soy ese. Señor, yo necesito ayuda. Señor, necesito que estirpes, que saques esto de mi corazón. Hay un intruso aquí, se metió. que me bendigas, Señor. Necesito reposo para mi alma. Amén. Y entonces aquí, Padre Santo, ya nos alcanzó el tiempo, mire. Y aquí quería hablar de otros versículos. Creo que nos detuvimos mucho en la introducción, ¿verdad? Pero solo para leerles y quedar despedidos. Por ejemplo, porque sería bueno retomar este tema la próxima semana o en el próximo episodio, ¿verdad? Mire, Jeremías 31:25 dice, porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. Esas son promesas de Dios. Amén, amén. Entonces, el consejo es, vengan a Cristo. Aleluya. Párense en los caminos. Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el camino, el buen camino. Anden por él y van a encontrar el reposo para su alma. Otro versículo dice, Salmo 62:1, solo en Dios descansa mi alma, de él viene mi salvación. Solo en el Señor vamos a encontrar el reposo. Salmo 54:4, he aquí Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene, o esa palabra sostiene, reposar mi alma, es el que hace reposar mi alma, ¿verdad? Salmo 94:19, yo estaba muy preocupado e intranquilo, pero tú me consolaste y me llenaste de alegría. Y eso es lo que necesitamos. Amén. Necesitamos el reposo. Así que proviene del Señor. Así que solo en Cristo Jesús podemos encontrar este reposo. Amén. Una vez más el tiempo se ha ido, ¿verdad? Nosotros quisiéramos abarcar más y hablar más del consejo de Dios, de la palabra del Señor, pero será la próxima, ¿verdad? Así que hacemos la invitación a todos los que nos puedan estar escuchando en este momento para que nos sintonicen y vean este programa todos los lunes a las 7 de la noche, ¿verdad? Amén. 7 de la noche, estén pendientes, que si el Señor nos lo permite vamos a poder retomar este tema y seguir bendiciendo pues al cuerpo de Cristo y seguir edificando la iglesia. Amén. 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 Así que gracias, hermanos, por estar aquí conmigo. Son de mucha bendición. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, y bendecimos a todos los hermanos y amigos que nos puedan estar escuchando en este momento. Amén. Bendiciones, que el Señor los guarde y los bendiga. Amén. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.